vamos a adentrarnos entonces en la palabra de Dios, esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de estar siendo instruidos, de aprender de las enseñanzas de Cristo para nosotros, para nuestro corazón, para nuestras vidas. Y vamos a continuar con la serie que estamos teniendo en consideración hace ya unos buenos domingos. Este es el mensaje número 11. Ha pasado rápido, 11 mensajes ya acerca de un tema tan importante y tan crucial para nuestras vidas, acerca de dos posturas, ¿no? Que es el orgullo, la arrogancia y la humildad de parte de Dios. Y esa reacción en la cual estuvimos considerando bastante, cuál es la postura que Dios toma ante estas dos condiciones, o estos dos estados, en donde el Señor está en oposición, está en orden de batalla contra aquellos que son orgullosos, y Dios está de manera directa en resistencia contra ellos. Pero dice, sin embargo, que Él da gracia a aquel que es humilde y contrito de corazón. El pasaje que nos está dirigiendo es aquel que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Como lo hemos leído bastante durante esta serie. Capítulo 5 del 1 de Pedro, versículo 5, que dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a pedirle al Señor una vez más en oración para que nos ayude. Amado Padre, Señor nuestro, estamos agradecidos, como hemos mencionado, ante Ti por la gracia que Tú nos concedes nuevamente de poder estar delante de Tu presencia. Y qué privilegio es para nosotros tener de nuestra parte a Tu Espíritu Santo, que nos revela, nos da luz y nos da el entendimiento que necesitamos para poder entender y aplicar esta palabra en nuestro corazón. Te damos gracias por Tu obra en esta iglesia, Señor, edificándola por medio de Tu palabra. Rogamos que Tú siembres en este lugar, a medida que vayamos predicando Tu palabra, todo entendimiento, Señor. Que nosotros podamos atesorar realmente lo que significa el poder estar escuchando a Jesucristo y aprendiendo de Él, que es manso y humilde. Rogamos que Tú seas con nosotros, edificando a Tu iglesia, porque Tú lo has prometido. Por eso nosotros nos acercamos a Ti pidiendo esto. Tú has prometido que edificarías a Tu iglesia por medio de Tu palabra. Henos aquí, Señor, en el servicio de esta obra. Rogamos por Tus bendiciones. Ayúdanos a poder hablar con fidelidad, con poder de Tu Espíritu, y que Tú, Señor, impartas salvación, que Tu misericordia nos visite en esta mañana. Rogamos estas cosas con acción de gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es muy fácil para el ser humano subirnos en una posición por encima de lo que nosotros, o una posición que no nos corresponde, ¿no? Una posición encima de lo que es una posición real en la cual nosotros tenemos que permanecer. Y sin embargo es fácil para nosotros, cuando Dios nos ha dado algunas experiencias, alguna sabiduría, algún conocimiento, algún don, alguna fortaleza o algo en algún campo en especial, que nosotros nos inflemos, que nosotros nos creamos algo o mucho más de lo que nosotros realmente somos o debemos considerarnos. Son cosas muy naturales de manera, o mejor dicho, son cosas naturales, esta condición caída que nosotros tenemos, actuar de esta manera. Es algo que sale desde un corazón caído. Este fue el primer pecado en el Edén, y este será el último pecado de cada uno de nosotros antes de partir de este mundo: el orgullo. La humildad, por el contrario, es una dádiva de la gracia de Dios que se nos concede por el Evangelio para que nosotros podamos ir hasta Cristo, para que nosotros podamos oír su palabra claramente y abrazarlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y ser traídos, como no, a la iglesia de Cristo, donde Él nos conduce a su reino eterno. Hemos visto, hermano, en forma de repaso,
podamos ir refrescando un poco la cabeza para que enlace la enseñanza de esta mañana. A lo largo de esta serie hemos estado viendo cómo la soberbia nos hace olvidar, por ejemplo, de nuestro pasado. La soberbia nos engaña y hace que nos ceguemos y no miramos nuestro pasado, nuestros pecados, nuestro origen, de dónde hemos salido. Nos hace olvidar de nuestras vivencias para coger algunas cosas buenas que tengamos y exaltarnos por encima de todo. Hemos señalado cómo la soberbia nos quita los oídos que oyen las enseñanzas acerca de Cristo y nos lleva a formarnos un mundo imaginario donde nosotros ocupamos el lugar destacado sobre todo lo que existe. ¿Recuerdan aquel ejemplo que hemos dado de aquel joven estudiante? Iba a recoger su reconocimiento el día de su graduación por sus notas tan excelentes y sus pensamientos eran que tal cosa era lo que a él le gustaba. Él pensaba que eso era lo que él merecía. Todo ese esfuerzo, todo lo que él se privó durante todo ese tiempo que pasó, él debía recibir una recompensa así. Y ya era hora que viniesen y le reconocieran tal cosa. La gente como él es la gente que vale según está en su pensamiento. Realmente todo esto le confirma que es una persona que tiene mucho y él no es como la mayoría de las demás personas. Él tiene una capacidad mayor. Él ha sabido desarrollar todo ese potencial que él cree que posee por él mismo. Y aquí está la confirmación. Mi recompensa, dice él. De esa manera puede hablar una persona cuyo orgullo lo está conduciendo en todos los aspectos de su vida. Le lleva a no tomar en cuenta a Dios y lo que Él le ha dado. Y lo que otros incluso han podido ayudarle o han podido facilitarle a él en el trayecto hasta que él logró aquello que están celebrando. Esa clase de cosas apenas él las puede ver. No cuenta casi con ellas. Él sobre todo ve su esfuerzo, él ve su valía, él ve sus dotes y él se cree merecedor de esa recompensa. La humildad, por el contrario, ve las bondades de Dios y recibe sus misericordias de tal manera que le hace recordar su pasado y qué de cosas desagradables han salido de él durante todo el largo de su vida. Además, no descansa en su justicia. Él no descansa tampoco en su propia sabiduría, sino como uno que puede y debe servir al prójimo. Le lleva también a tener un corazón enseñable, a llevar una paciencia y sabiduría, con paciencia y sabiduría, aquellas cargas que Dios pone en sus hombros para que él las lleve. Y después hablamos de cómo vestirnos de humildad. ¿Cómo tenemos que hacer? Repasamos en Segunda de Crónicas y vimos por esos ejemplos de aquellos reyes que han estado delante de la presencia de Dios en Jerusalén. ¿Qué significó este vestirse de humildad? Ese traje de gala que nos debemos poner en esas ocasiones especiales en nuestra vida en la que nosotros buscamos de manera especial la asistencia de Dios, la presencia y la ayuda de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo nos vestimos de esa manera? Pues trayendo esas enseñanzas de la palabra de Dios que tiene la prioridad de tiene la propiedad, tiene el poder de derribar toda altivez y altanería que está dentro de nosotros. Recordar, por ejemplo, que nosotros somos polvo delante de Dios. ¿Qué sería de nosotros el tener lo que tenemos en esta vida, pero sin el favor de Dios? ¿En dónde y cómo estaría ahora sin la obra redentora de Cristo en mi vida? ¿A dónde yo estaría? O mirarte a ti mismo ante la muerte, pero sin Cristo. ¿Qué va a ser de tu eternidad? Sí, sabemos que nosotros hemos pensado en esas realidades alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, en un tiempo especial, traerlo a nuestra consideración hasta que nos hagan ver con más claridad qué condición más mísera y pobre es la nuestra y qué indignos nosotros somos de recibir las dádivas y los favores de Dios. Y así, en esa condición, nosotros podemos dirigirnos a Dios y tratarnos con Dios. Consideremos otro aspecto a tener en cuenta para que nosotros nos vistamos de esta humildad. Y el otro aspecto o el otro elemento o la persona que vamos a estar considerando es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29.
Mateo 11, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: venid a mí, palabras de Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y soy humilde de corazón. Este es el medio que Dios nos ha dado también para que nosotros podamos vestirnos de humildad. Dios nos ha puesto a Cristo para que nosotros podamos, a través de Él, vestirnos de esa mansedumbre y de esa humildad. Vamos a ver un primer punto acerca de lo que significa esas dos palabras, las palabras manso, mansedumbre, y la palabra humildad, repasarlo un poco más, ya que hemos estado mirando de lo que se trata. Esa palabra manso, ¿a qué se refiere el Señor cuando Él dice ser como yo o imitarme, aprended de mí que soy manso? La palabra manso, escucha esta definición. Este es un término que se refiere a esa disposición de espíritu con la cual una persona acepta y acoge los tratos de Dios sobre uno, o su voluntad o su dirección. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? Es el término que se refiere a una disposición de espíritu con la cual una persona acepta y acoge los tratos de Dios sobre uno, o su voluntad y su dirección. Y esto lo hace sin irritación, sin irritar su espíritu, sin contrariar la palabra de Dios, sino que la acoge como si es algo que es parte para él. Esta es una fortaleza del alma de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice que Él tiene este carácter de manso, porque por esta mansedumbre Él puede renunciar a sus deseos, sus intereses o sus preferencias a lo suyo propio para poder acoger lo que Dios le ha preparado o dispone para Él, y anda en el camino que Dios, su Padre, le indica, por tener un carácter manso. Él se acoge para Él la voluntad de su Padre sobre todas las cosas. Ser manso no es una opción débil, no significa debilidad el ser manso, en absoluto, que no tiene otro remedio sino que hacer eso que le dicen. Como alguien que es débil, no le queda otra que acatar y obedecer el mandato. Sino que Cristo, dado que es libre en todo orgullo y altanería, para afirmar su posición y su camino, puede acoger los designios y la voluntad de Dios su Padre con una buena disposición siempre, siempre. Fue lo que Pablo apeló al rogarles a los corintios, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Él les dijo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él apela a este carácter de Cristo para que estos vengan a imitarlos cuando ellos estaban en su rebeldía, en su oposición a Pablo. Y Él viene y apela a esa mansedumbre de Cristo, a esa ternura de Cristo. Como cuando llegamos a casa y nosotros nos encontramos con una desagradable sorpresa. Puede ser la que sea, que tú llegas y no te esperabas eso, y que tú llegas cansado y de repente te encuentras con esa desagradable sorpresa. Algo que tú no esperabas, realmente es desagradable. Y nos ponemos de un humor que no hay quien nos diga nada. Empezamos a repartir culpas a otros y no se puede hablar con nosotros porque nos hemos puesto irritados. Y por un largo tiempo estaremos así. Adoptamos una postura. Y vamos en el coche, por ejemplo, también a una cita, o vamos al médico y tenemos un horario que cumplir, o a cualquier sitio donde te dirijas, y un pequeño choque nos retrasa o nos cambia algo de nuestros planes. Y salimos encendidos y nos ponemos de mal humor enseguida. Enseguida cambió nuestro estado emocional. Y muy dados a la discusión, nos ponemos en esa postura. No nos sienta nada bien que Dios venga y nos cambie los planes que están en nuestra agenda. Nosotros hacemos nuestros planes
nuestra agenda, definimos nuestros proyectos, pero Dios tiene otros planes y Dios tiene otros proyectos. Y no soportamos muy bien que venga y nos cambie tal cosa. No nos agradan las sorpresas que Dios tiene para nosotros. Esto es lo contrario a la mansedumbre, hermanos. Esa resistencia para aceptar los cambios y las sorpresas o las disposiciones de Dios para nosotros. Y esto tiene que ver en forma directa con este enemigo que tenemos nosotros, que es nuestro orgullo. Recordar que si Dios quiere, decía Santiago, nosotros haremos aquello o haremos lo otro. Este es el sentir. Es lo que tenemos que recordar, porque esto nos ayudará a ser mansos, porque Dios es quien ordena y dispone todas las cosas para nuestra vida y nos indica el camino y por dónde nosotros tenemos que ir y por dónde tenemos que andar. Déjame leerte un par de versículos acerca de esta idea. Dice en Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 3. Escuchen esta traducción. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. El hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Isaías 14, 27. Si el Señor de los ejércitos no lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Salmo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación a generación. Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y por último, Jeremías 10, 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Así que considera a Cristo como este ejemplo de mansedumbre. Tenemos un pasaje allí en Lucas capítulo 9, versículo 31, que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. La mansedumbre de Cristo es notoria, miren, incluso en la expresión del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Se prepara y dispone para emprender su camino e ir a Jerusalén según la voluntad de Dios su Padre. Y aún sabiendo él de antemano las cosas que le iban a suceder allí, dice en el capítulo 18, versículo 31 y 33 lo siguiente: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Él sabía que sobre él venían todas estas cosas, pero él afirmó su rostro y tenía una mansedumbre en obedecer a su Padre, decidido en no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios para él. Pero esa era la voluntad de Dios, su Padre, ya lo había dicho en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Entonces dije, ya lo había demostrado: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Y esa era la voluntad de Dios para con él, que en ese tiempo fuera a esa ciudad, y para allá iba, sabiendo incluso las cosas terribles que le esperaban a él. Pero ¿cómo él iría hacia allá? ¿De qué manera él iría a hacer la voluntad del Padre? Dice en Isaías 53, 7, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Fue llevado, dice la palabra. ¿Y quién llevó a Cristo al matadero? Pues su mansedumbre. Su mansedumbre lo cogió de la mano al Señor y lo llevó hasta el matadero. Lo condujo hasta allí. Y él iba sin oponer resistencia, como es llevado ese noble animal a ser sacrificado. Este era el designio de Dios para él, era su voluntad, pues siendo así, como oveja, enmudeció, dice la palabra, y no abrió su boca. ¿No reaccionaba a esto? ¿Será que Cristo estaba anulado? Él estaba anulado, su mente, él era pasivo, de forma estoica, él era indiferente al dolor quizás, que él iba caminando hacia allá de esta manera. Por supuesto que no.
Su mansedumbre no era una debilidad o fruto de una anulación de su propia personalidad, sino un rechazo de toda forma de orgullo y altanería ante el mandato de su padre. Él era consciente y él no era absolutamente nada débil. Por eso nos encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Su lucha para que la mansedumbre triunfe, porque lo que tenía que hacer, la voluntad de Dios para él, implicaba atravesar por ese valle doloroso, angustioso, que de ninguna manera le agradaba pasar y experimentar. Pero él afirmó su rostro para hacer la voluntad del Padre ante la adversidad. Y pide, si es posible, pasar esta copa. Esta es la tremenda fortaleza, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que se expresa en su mansedumbre. Y esa mansedumbre era la que le llevaba de la mano hasta cumplir la voluntad de su Padre. Veamos entonces la mansedumbre de Cristo, esa posición del alma con la que acepta los tratos de Dios y su voluntad para seguir por esos caminos en la vida de Él. Destaquemos algunas cuestiones. Lo primero que debemos destacar es que la mansedumbre es un estado de gracia de parte de Dios. Es un fruto de Dios. La mansedumbre no reside en el hombre natural. La mansedumbre es un fruto del Espíritu de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una gracia de parte de Dios, porque no la podemos poseer por nosotros mismos. Es una obra exclusiva en el hombre del Espíritu de Dios. Dice un comentarista: esta y las otras virtudes del fruto del Espíritu de Dios solo están presentes en la vida de un creyente cuando esa vida, en su demostración de carácter y conducta, es afectada por la resurrección y el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo lleva a cabo, dando vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es una obra del Espíritu Santo, es un don de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma a una persona por habitación y éste viene a morar allí, con gran certeza podemos afirmar que habrá allí fruto de mansedumbre. Esa persona será tierra fértil para que brote en él el fruto del Espíritu y con él la virtud de la mansedumbre. Dará evidencia acerca de este fruto. Un hombre con estas características en su carácter y comportamiento será acreedor de esas palabras de bendición que Jesús declara en el monte de las bienaventuranzas, cuando él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo, aprendiendo de él. Cristo es la máxima expresión de la mansedumbre. Sus memorables palabras cuando él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Traspasan las edades y trascienden hasta la misma eternidad. ¿Por qué? Porque él no cambia en absoluto. Cuando fue humillado, cuando nuestro Señor fue torturado y castigado hasta la muerte, él no profirió palabra de maldición. No injurió a ninguno de sus adversarios. Él no insultó a esos verdugos que estaban castigándole duramente. Aquellos hombres que se mofaban del Mesías en su estado más débil, crítico y vergonzoso, cuando decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Estos hombres no escucharon palabra de resentimiento ni de amargura como respuesta a sus actos malignos. Al contrario, el manso y humilde fue su intercesor en ese momento, su intermediario ante el Padre. Oró y pidió a Dios por ellos, que perdonara la manifestación grotesca de ignorancia de esos hombres. Y él dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba vacío de orgullo y estaba desbordante de mansedumbre y humildad. Decir también, hermanos, que ser manso no tiene nada que ver con ser tonto o dar señales de debilidad, como muchos lo hacen. Ver cuando estos dicen: soy manso pero no menso. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Soy manso pero no menso.
sino que la mansedumbre es una señal incluso de sabiduría. De sabiduría. Esa expresión que solemos escuchar, soy manso pero no menso, significa soy alguien tranquilo pero no soy alguien tonto de quien se pueden aprovechar. Esas palabras se dicen de esa manera para hacer saber y dejar perfectamente claro que a las personas que no se puede aprovechar de su actitud pacífica y amable. No, conmigo no. Conmigo no. Yo soy manso, soy tranquilo, pero si me tocan las narices, me conocen. Quizás ese dicho puede llegar a venir de alguien donde el Espíritu Santo no está morando en él. Pero esas palabras y este espíritu no deberían de proceder de un cristiano genuino. Si así ha sido, hermanos, este es un buen momento para que nosotros podamos corregir esa actitud que tenemos de falta de mansedumbre cuando pensamos así ante el agravio de los demás. No hay insensatez alguna en la mansedumbre. Nadie es tonto, porque es manso. Al contrario, el que es sabio será manso. Y ser manso siempre será una actitud de sabiduría y también de humildad, porque el manso actúa con conocimiento. Él conoce, el manso es manso, porque sabe cosas reveladas por Dios que los arrogantes no conocen. Dice en 1 Corintios capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, aquí está el manso, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y miren por su ignorancia, por su falta de sabiduría y así ausencia de mansedumbre, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No hay insensatez alguna en la mansedumbre, y ser manso siempre será una actitud de sabiduría. Actuar en mansedumbre siempre será una respuesta en búsqueda del beneficio de los demás, y actuar de esta manera principalmente hará que nosotros nos parezcamos más y cada vez más a nuestro Señor Jesucristo y nos llevará a estar viviendo la vida que Él pretende de sus hijos en mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad de carácter, al contrario, es la persona que no reacciona de manera violenta y de manera airada la que posee un carácter fuerte. Es la que tiene dominio sobre sí misma. Esa es la persona mansa, que antepone la virtud ante su deseo carnal. Pero es fácil responder con mansedumbre, podemos preguntar. ¿Eso es tan fácil? Regularmente, hermanos, no lo es. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pero tenemos que decir también que si el espíritu está presente, si el Espíritu de Dios está morando en la persona, significa que yo soy responsable de evidenciar ese fruto. Soy responsable. Cuando actuamos con mansedumbre, cedemos por amor hacia los demás. Actuamos en beneficio de otros porque la mansedumbre es lo opuesto a los arrogantes, a los que tienen arranque de ira, la impulsividad y el trato áspero y tosco hacia los demás. Esa ausencia de mansedumbre. Cuando piensas que alguien, por ejemplo, ha sido injusto contigo, tu jefe, tu madre, tu esposo, tu padre, tu esposa, tu hijo, o la vida misma, como muchas veces se queja que la vida ha sido injusta conmigo. No importa quién. Piensa también en que Jesús recibió muchas injusticias. Y no las injusticias de los demás, sino las tuyas y también las mías. Nuestras injusticias fueron puestas sobre Él y el peso del pecado le costó a Él su propia vida. No existe alguien que ha sido tratado más con injusticia en todo el universo que nuestro Señor Jesucristo. Y Él actuó siempre con mansedumbre. Nunca se irritó, nunca se quejó, siempre enmudeció. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, del 5 al 7.
Así que meditemos en estas palabras y actuemos con mansedumbre, aún en contra de nuestra propia comodidad, aún en nuestros deméritos y el daño de nuestra reputación, que estemos dispuestos a perderlo por causa de mostrar este carácter. Ante la angustia y la aflicción, ante la tensión que surge muchas veces en el hogar, con nuestros hijos, en el hogar con nuestro cónyuge, los padres u otras personas, la aflicción que se vive muchas veces en nuestro lugar de trabajo, teniendo que tratar con personas arrogantes, injustas, que no consideran y que tú lo ves, o allí donde tú estudias, que tienes que tratar con tanta injusticia, que tienes que escuchar que te están enseñando tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, aún frente a nuestros enemigos. Que la mansedumbre tape nuestra boca y aprisione nuestros pensamientos para que seamos capaces de responder sin enojo, sin resentimiento, que la mansedumbre sea una virtud que madure, hermanos, junto con las demás virtudes. Porque entonces será una realidad en nuestras vidas las palabras de nuestro dulce Salvador, cuando Él dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Y así seremos imitadores y nos pareceremos cada día más a nuestro amado, a nuestro Maestro y a nuestro Salvador Jesucristo. Sus palabras fueron: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y esa palabra humilde, vamos a considerarla un poco. Esta es la palabra que estamos considerando bastante en nuestros estudios que hemos estado teniendo. Esta que está en 1 de Pedro capítulo 5:5. Este término griego literalmente significa aquello que es bajo. ¿Se acuerdan? Apenas se levanta de la tierra. No sobresale mucho. Él está allí apenitas desde la altura de la tierra. No se eleva. De ahí que él toma una forma figurada para describir ese estado de uno que no se enaltece, que está allí abajo. Tranquilo. Quiere decir entonces, hermanos, que Cristo no tomaba una posición elevada. Él no se subía, Cristo siempre estaba manteniéndose a esa altura allí. Él asume su baja condición, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y Él viene y se sujeta a lo que Dios le ha encargado mientras estuvo aquí. Él viene para hacer la voluntad de otro. Cristo vino a hacer la voluntad de otro y no la suya propia. Él vino a poner su vida para otros y no para salvar o para ganar la suya, para dar su vida para nuestro rescate de la condenación por causa de nuestro pecado. Él, como humilde, vino para servirnos a nosotros. Ahí estuvo el Señor siempre en esa condición, lavándole los pies a sus orgullosos discípulos, porque ninguno se atrevía a hacer eso. Cristo en toda la raza humana es el hombre por excelencia. Nadie sin pecado nació como uno de nosotros y estuvo entre nosotros. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, en él no se encontró nunca orgullo ni pizca de vanidad. El pecado de la arrogancia, él no lo tuvo. Ausencia absoluta de amor a sí mismo. Él fue como ningún otro en toda la tierra. Por eso, él puede mostrar las excelencias de lo que es ser manso y humilde. Es más, hermanos, él encarna estas virtudes, su persona y su vida muestra a la perfección lo que es ser manso y humilde sin rastro alguno de soberbia. ¿Te imaginas lo que es estar con una persona así? ¿Te imaginas lo que es estar con una persona donde tú no le ves absolutamente nada de estas cosas? ¡Wow! Pero por otro lado, hay que considerar que en estas gracias está brillando la gloria de Cristo nuestro Salvador, pero no en su sublime grandeza, porque aquí le está mostrando su mansedumbre, no en su dominio, sino en el brillo de su inmensa gloria. Sobresalen aquí en su propia humillación. Es su humillación que destaca su mansedumbre, porque siendo más grande que todos los cielos, siendo soberano sobre todo el cielo y la tierra, el cual Él fue y es el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra,
Él es aquel delante del cual todos nosotros tenemos que rendir cuenta un día ante su tribunal, siendo Él y viene a bajarse a lo más bajo y ser manso y humilde como un cordero. Este es el brillo de su inmensa gloria que sobresale aquí en su humillación. Y Él les dice a los suyos, aprended de mí, aprended de mí. ¿Qué quiso decir Cristo cuando Él mandó estas palabras a sus discípulos? ¿Qué quiere decir aprender de mí? Espero que el Señor nos dé luz, hermanos, para que podamos aprender algo más acerca de lo que significa este mandamiento de parte de Cristo para sus discípulos. Conociendo y sabiendo estas perfecciones de Cristo en su humillación, les dice a los suyos, aprended de mí. Y a esto le debemos prestar mucho cuidado, hermanos, porque será en este proceso de aprender que podremos vestirnos de humildad, que es nuestro tema que nosotros estamos tratando. Notar en primer lugar lo que no dice el Señor. Nuestro Señor dice claramente, aprended de mí, pero Él no está diciendo, imitadme a mí. ¿Se dan cuenta? No es imitar a Cristo en su mansedumbre y en su humildad. Y hay mucha diferencia entre una cosa y otra. No es lo mismo imitar que aprender de mí. Ser manso y humilde es algo que se aprende. Es algo que se aprende, es algo que se cultiva. Es un don de gracia, pero es algo que se cultiva, se aprende. Y Cristo es el Maestro por excelencia que nos ha sido dado para enseñarnos tal cosa. Aquí está, hermanos, nuestra vida delante de Dios. Aquí está el hacer la voluntad de Dios que nosotros deseamos en nuestras vidas, en agradarle a Él. Y es Cristo quien nos puede enseñar la mansedumbre y la humildad para que nosotros podamos hacer eso delante del Señor. Cristo no quiere decir, imítenme en mi vida de mansedumbre e humildad. Como si nosotros tuviéramos que fijarnos y poner nuestros ojos en lo que Él hace, cómo procede, y tratar de hacer igualmente lo que Él hace. No. Esto es algo que brota del corazón. No es imitar a Cristo con unos gestos, unas formas amables, unas formas tranquilas. No, hermano, no significa eso aprender de mí. Consiste en llegar a conocer a Dios y poner tu confianza en Él de tal manera en donde tú, queriendo amarle, queriendo obedecer su voluntad, de una manera tal que aceptas sus disposiciones. Y asumes su voluntad porque te puedes poner bajo. Y puedes renunciar a tus planes, puedes renunciar a tu agenda, a tus objetivos para admitir y acoger lo que Dios te está mostrando para tu vida. Es como del corazón. Es como un sentir. Es como, como decía el pasaje que vimos antes, preparar el rostro. Es como afirmar el rostro. Es un sentir, lo dice en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es hacer lo que Él dice simplemente, es un sentir que hubo en Él. Hay otra traducción de este pasaje que dice lo siguiente, escucha, tener, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es como si dijese, tener continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Es del corazón. Es una actitud del corazón. Comenta Hendrickson, el apóstol desea que los filipenses anhelen ardientemente la disposición que se describe en los versículos 3 y 4. Disposición que caracteriza a Cristo Jesús. Que decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, que actuó de esta manera porque Él era así. Es un sentir, es una disposición, es afirmar el rostro en esta virtud. Aprender de mí. En segundo lugar, es un término que quiere decir aprender a través de un proceso de instrucción. ¿Escucharon? Cuando el Señor dice aprender de mí, está hablando que es aprender a través de un proceso de instrucción. No mirando e imitando, como nosotros mencionamos antes. Es un proceso de estar instruidos, aprendiendo lo que Cristo nos enseña.
La palabra discípulo, que familiar para todos nosotros, pertenece a la misma familia de palabras cuando él dice aprended de mí. O sea que está diciendo que vengan a ser sus discípulos. Es lo que el Señor está diciendo. Que vengan y los sigan a Él. Con la idea, el objetivo de someterse a ese proceso de enseñanza de Él, que Él les da. Ser manso y humilde no es un producto de un propósito y esfuerzo de nosotros para guardar unas formas, hermanos, delante de Dios o de los demás. No. Y tratar de ser un poco más dócil. No es eso, antes bien, es el fruto de estar aprendiendo de Jesucristo. Viene la mansedumbre. Es cierto que mencionamos que la mansedumbre es un fruto de espíritu, que reside en solamente aquel que ha creído. Pero también es muy cierto que si el espíritu, repetimos, está presente en la persona, soy responsable de evidenciar ese fruto. En este caso, aprendiendo de Cristo como sus discípulos. ¿Estamos entendiendo esto? Así que cuando uno está aprendiendo de Cristo, tú vas viendo que empieza a lucir ese traje de gala de la humildad. Cuando estás aprendiendo de Cristo. La mansedumbre y la humildad. Resulta que ahora lo que está demostrando es que ya no está tan subido. Él ya no está tan altanero. Ya no viene tan elevado, sino más bien Él está bajo. Él está más pegado a la tierra. Si viene con su agenda, ni viene con su agenda, ni con sus metas, ni con sus ideas. Ahora más bien, Él viene a ser enseñado por Dios. Porque Él quiere aprender de Cristo. Él quiere obedecer. Es decir, a conocer cuál es la agenda y los objetivos de la voluntad de Cristo para Él. Veamos qué es esto de aprender de Cristo. Es importante para nosotros, para que nosotros lleguemos a estar viviendo en este estado de humildad y mansedumbre. Nuestro texto que nosotros hemos leído, de aprender de mí que soy manso y humilde, está ligado a unas palabras del Señor anteriormente, donde Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Y hay que hacer un comentario aquí, una distinción. En la literatura judía, un yugo, que generalmente era de madera, representaba la suma total de las obligaciones que una persona debe asumir en conformidad a las enseñanzas de los rabinos. Ese yugo está hablando a la obediencia de lo que los rabinos conformaron como la ley de Dios. Esta definición explica expresiones como, lo decían ellos en su época, yugo de la Torá, yugo de los mandamientos, yugo del reino de los cielos, etc. Ya ha sido demostrado y denunciado por el mismo Señor Jesucristo que debido a la mala interpretación que estos rabinos tenían de la ley de Dios, la alteración y los añadidos a la ley de Dios, el yugo que los maestros de Israel ponían sobre los hombres del pueblo era el de un legalismo totalmente falto de fundamento. En el capítulo 5 de Mateo, Cristo mientras enseñaba repitió hasta 6 veces, hermano, la frase que dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Pero yo os digo. Era el sistema de enseñanza que enfatizaba la salvación por medio de la estricta obediencia a una multitud de reglas y ordenanzas dictadas y escritas por los fariseos. Y Cristo fue directo al decir, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pablo les habló a algunos que venían de Judea y estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ellos no podían ser salvos. Y Pablo les dijo lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentás a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, igualmente que todos ellos. Haciendo diferencia entre la carga que ponía estos hombres para adquirir la salvación y el yugo que habla Cristo acerca de que su yugo es ligero y
fácil de llevar. Pero este yugo es el yugo de la ley, con la que aquellos fariseos cargaban con cargas pesadas a los hombres, el tratar de llegar a Dios, el tratar de adquirir esa vida de paz con Dios, que Dios imparte por las reglas de la ley, por el esfuerzo que puede hacer el hombre por conseguir lo que Dios promete por pura gracia. Ese yugo no nos deja llegar hasta la meta. Ese yugo no nos deja llegar hasta la meta. Es tan pesada la carga que el hombre no puede llegar a ese destino que él anhela. Porque su carga es muy pesada. Es demasiado pesada. No lo deja moverse, lo paraliza. Un yugo, literalmente, como hemos dicho, es un marco de madera. Es un marco de madera. Era puesto sobre los hombros de una persona con el objetivo de hacer que más ligera el llevar una carga. Él se ponía cuando iba a buscar agua, cuando iba a buscar algún peso, un yugo que distribuía su peso de manera equilibrada para que él no sufriera tanto el peso de lo que llevaba. Para eso era el yugo. Para eso es que usaban los yugos. Por eso las palabras de Pablo en Hechos, capítulo 15 que leímos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Así que, para hacer placentera la tarea de cargar, el yugo no solamente debía quedar bien ajustado en los hombros, que no provoque irritación, sino también la carga no debía ser demasiado pesada para que él la pudiera llevar. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí simbólicamente cuando él dice, llevad mi yugo, comparando su yugo con el yugo de estos fariseos? Él está diciendo simbólicamente, aquí Jesús asegura a las personas oprimidas, a las que está hablando, tanto entonces, hermanos, como a las personas de ahora, que su yugo, esto es, lo que él exhorta que usen, es benigno. Es benigno. Y su carga, esto es, lo que él requiere de nosotros, es ligera. Por lo tanto, lo que está diciendo en realidad es que la sencilla confianza en él y la obediencia a sus mandamientos, nacido de una gratitud por la salvación ya impartida por él, es placentera. Es placentera, es gozosa, es ligera, es benigna, trae paz y gozo. La persona que vive este tipo de vida ya no es esclavo. Él es libre ahora. Sirve al Señor espontánea, gozosa, en paz, ansiosa y entusiastamente. En su hombre interior hace y acepta voluntariamente lo que Cristo quiere que él haga. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, Pablo diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Pero por el contrario, el esfuerzo de querer salvarse por sí mismo por medio de la escrupulosa adhesión a todas las reglas y ordenanzas artificiarias y arbitrarias sobreimpuestas a la ley por los escribas y fariseos, significa la misma esclavitud. La misma esclavitud, porque es mísera. Es mísera. Es una desesperación, porque no llega, no avanza, es muy pesado. Por lo tanto, dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Venid a mí. Aprended de mí. O ser un discípulo mío. Es someterse a ese proceso de instrucción que Cristo imparte. Este es el único yugo que da descanso a nuestras almas, hermanos. Es el único yugo que da descanso. Y miren qué raro. Una carga que da descanso. Supuestamente el descanso tú lo experimentas cuando tú te liberas de una carga. Pero esta carga te da descanso. Te da descanso. La única carga que trae al hombre descanso para su alma es la que impone el Señor Jesucristo. Qué raro. Pero lamentablemente los hombres no quieren tomar el yugo de Cristo. No quieren tomar el yugo de Cristo. ¿Y qué yugo toman ellos? El yugo de buscar sus propios deseos, de perseguir su propia felicidad, el yugo de hacer dinero, el yugo de ser conocido por los demás, el yugo de ser alguien, y con eso se compromete y a eso se atan. Esas son sus cargas. Esas son sus cargas.
Todo hombre está atado a un yugo en este mundo. Todo hombre. Y todo yugo al que el hombre se ata no será después sino una carga pesada que lo hunda, que lo deje en medio del camino, haciéndole ver que perdió su tiempo, haciéndole ver que él perdió todos los esfuerzos que puso en su vida para llegar a algún sitio, para no llegar jamás a ninguna meta segura. Él verá eso. Lo deja en medio del camino. El yugo, la carga que hace que el hombre encuentre descanso para su alma, es el venir a ser discípulo de Jesucristo. Y ese es el proceso, hermanos, de aprender. Cuando Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo nos enseña Cristo? Vamos terminando. ¿Cómo nos enseña el Señor? Él nos envía el Evangelio. Cuando Él dice, aprended de mí, Cristo está enseñando. ¿Cómo lo hace? Nos envía el Evangelio. Y nos trae a su iglesia para que aquí se nos enseñen todas las cosas que Él mandó y vivamos nuestra vida acorde a lo que Él nos dice. Y esa no es la gran comisión, hermanos, que Él dejó a sus discípulos. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles todas las cosas, aprendiendo de mí, todas las cosas. ¿Y cómo tenemos que hacer para ser enseñados por Cristo y ser manso y humilde? ¿Cómo estar y permanecer para ser santificados? Déjeme darte 2 o 3 aplicaciones y vamos terminando. Primero, para aprender de Cristo, tenemos que ser de Cristo. Tenemos que ser de Cristo. Si somos de Cristo, tendremos un espíritu enseñable. Tendremos un espíritu enseñable por Él. Nadie que no sea de Cristo recibirá sus enseñanzas y las pondrá por obra. Nadie. Puede tomar una cosa aquí, una cosa allá y reformar alguna cosa aquí en su vida y allá, pero ninguno que no sea de Cristo tendrá un espíritu enseñable para acoger las enseñanzas de Cristo y ponerla por obra. Nadie. Y ser santificado, por supuesto. Primero, para aprender de Cristo tenemos que ser de Cristo. Y luego consideren estos puntos. Tenemos que recibir la enseñanza de Cristo con un constante sentido de nuestra incapacidad de andar como Cristo nos dice en ninguno de sus aspectos. No eres suficiente. Estás llenos de debilidad. No somos suficientes para obedecer, para aprender, ni siquiera para obedecer. No somos. Tenemos que tener este sentir, esta actitud ante Dios, que nuestras fuerzas y capacidades para ello son insuficientes y son inútiles. No podré llegar a ser manso y humilde por mí mismo. No puedo trabajar tal cosa en mi alma y en mis fuerzas. Recordar que lo que daremos por nosotros mismos es soberbia. Lo que saldrá de nosotros, natural, es orgullo, es arrogancia, es lo que sale de nuestro corazón. Tenemos que recordar siempre que fuera del Señor, sin el Señor, nada podremos hacer. Somos absolutamente débiles e insuficientes. En segundo lugar, la gracia de Dios, la cual nosotros venimos a adorar y exaltar en un día como hoy. Esa es la fuente de vida y poder que puede proveer la ayuda y el remedio eficaz para librarnos del orgullo y darnos esa humildad y la mansedumbre que destaca en el Señor Jesucristo. Es Cristo y su gracia que nos da su poder y su palabra y su espíritu en nuestra alma. Y esta gracia que obra eficaz en mi alma es una dádiva que de ninguna manera nosotros merecemos. Es por pura gracia. Es por pura gracia. Deberíamos ser dejados en nuestra ceguera y nuestra altivez. Nosotros merecemos eso. Pero Cristo nos da de tal abundancia de gracia para poder vestirnos de este traje de humildad. No tenemos que agradecer y adorar con todo nuestro corazón esta gracia de Dios para con nosotros, hermanos. No tenemos que agradecer esto. Esto debe de llevar a sentirnos agradecidos y adorar a Dios de todo corazón a la hora de venir aquí en adoración a Él, en obediencia a Él, en escuchar su voz. Y en tercer y último lugar, esperemos por la fe que Cristo nos dé esa mansedumbre y humildad prometida para así tener descanso para nuestras almas. Él lo prometió. Él lo prometió.
Esperemos y confiemos que Él nos supla para vestirnos de gala. Cuando esperamos por la fe lo prometido, nosotros oramos con expectación a Dios, ¿verdad? Para poder recibirlo. Esperarlo con fe nos lleva a orar con expectación y constancia que su gracia venga y supla nuestra necesidad. Debemos confiar. Debemos confiar en Él. Asegurémonos de estar en el lugar donde Dios está enseñando su palabra fielmente. Para aprender de Cristo y ser transformados a su imagen. Tenemos que vestirnos de humildad porque Dios está resistiendo constantemente a los soberbios. Porque así es que nosotros podemos oír lo que Dios nos dice y quiere de nosotros, porque así es que podemos andar por donde Dios traza sus caminos de justicia y de bondad. Pues esta es la forma de vestirnos, hermanos, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas. Esta es la disposición que debe de haber en nosotros para también aprender de Él y ser manso y humilde como Él es en todo tiempo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y bendiga su palabra.